Buenos días, Roberto. Buenos días, Emerson. Buenos días, Jimmy. Buenos días, amables oyentes, internautas de esta Z101. Hoy sábado 12 de octubre del año 2024. Nosotros, al igual que nuestro querido compañero y amigo Emerson, queremos referirnos al proyecto de modernización fiscal que presentó. No fue igual. Seguro no. Así es. No, estamos seguros que así va a ser. Que presentó el presidente de la República en la semanal, en esta semana, el lunes reciente. Bien. Vimos todos que el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, cuando presenta el proyecto, Roberto, dice que el mismo va orientado a tratar de mejorar la provisión de los servicios públicos a la ciudadanía, así como a evitar que el tema de la deuda siga creciendo. La deuda, tanto interna como externa, que al día de hoy ya supera el cociente de deuda PIB, está por encima del 45%, y es un IMER ya preocupante para la economía dominicana, porque debemos recordar que en estos últimos 4 años de gobierno del presidente Abinader, el nivel de endeudamiento del país fue sumamente acelerado. Tan acelerado que al día de hoy la población se pregunta a qué se ha destinado el uso de esos recursos. Pues bien, dentro del proyecto de modernización fiscal se anuncian una serie de medidas que dice también el gobierno, tiene varios ejes. Uno de ellos, procurar que el sistema tributario sea más sencillo, más amigable, como decíamos, mejorar la provisión de los servicios, parar el tema del crecimiento de la deuda. Y dentro de esas medidas hay muchas. Una de ellas es con relación al tema de las personas físicas y los pequeños negocios, eliminar el tema del pago del anticipo. Y en el caso de las medianas empresas, pues ya tomar una proporción de sus ingresos entre un 40 y 60%, y en el caso de las empresas grandes normales, que sigan tributando, pagando el anticipo, hasta como han venido haciéndolo hasta ahora. Con relación al tema de las personas físicas, el gobierno una vez más demuestra que la verdad es que no hay ningún tipo de medida que pueda beneficiar a los asalariados y a la clase media, toda vez que mantiene la escala salarial actual vigente para fines del cálculo del impuesto sobre la renta. Y es que las personas que ganan hasta 416,000 pesos al año se mantienen exentas, entiéndase, unos 34,685 pesos de salario mensual exenta. Situación esta, tramo este, que no han sido ningún indexado del año 2017, el gobierno del presidente Danilo Medina. Y evidentemente que es el no aplicar la indexación por la inflación a esos tramos salariales para fines del cálculo del impuesto sobre la renta, lo que significa es que los asalariados tienen que pagar más impuestos cuando no deberían no pagar impuestos. Y eso es una manera de golpear al asalariado y también golpear a la clase media. También a nosotros nos luce contradictorio que se hable como uno de los objetivos de en este proyecto de modernización fiscal, tratar de hacer más sencillo y amigable el sistema tributario, cuando se habla a su vez que las personas que ganen de 52,027 pesos 42 centavos en adelante, es decir, más de 624,329 pesos al año, tendrán la obligación, independientemente de que tengan un solo empleador, tendrán la obligación de presentar una declaración jurada ante la Dirección General de Impuestos Internos todos los años. Entonces, no se puede hablar de simplificar y hacer más sencillo el sistema tributario cuando tú le estás exigiendo a un asalariado que al día de hoy no tiene la obligación de presentar esa declaración jurada, sino que tiene que hacerla a su empleador, proponiendo en esta reforma que tenga que hacerlo la persona. ¿Qué va a significar eso, Jimmy? Que el asalariado, además de que la empresa le retiene mensualmente los impuestos a la renta correspondiente, va a tener que pagarle a un contador todos los años, Emerson, para que le prepare la declaración jurada, porque esos son temas técnicos que el ciudadano común no maneja ni conoce. Y si tú no lo haces primero en el plazo correspondiente, estarías incurriendo en la violación de un deber formal establecido en la ley 1192 del Código Tributario de la República Dominicana. ¿Y qué significa violar el deber formal? Que la DGI te va a poner una multa, Jimmy. Y cuando tú requieras cualquier servicio, inclusive comprar un malvete o un vehículo a tu nombre, vas a tener una oposición para no poder adquirirlo, porque tienes primero que presentar la declaración jurada, pagarle al contador y segundo, pagar la multa. Entonces, no se puede hablar de simplificar, Roberto, cuando tú le estás poniendo las cosas más difíciles a la gente. Porque lo que dice nuestro actual código tributario es que si tú tienes un solo empleador, tú no tienes que presentar declaración jurada, porque tu empleador te retiene y presenta todos los meses y paga el impuesto si procede. Ahora, esta modificación dice que si tú ganas más de 52,000 pesos, vas a tener que anualmente presentar una declaración jurada. Entonces, hay una contradicción entre el objetivo de llamarle modernización cuando tú estás echando para atrás. Otra medida que contempla ese proyecto de modernización fiscal es relativo al IPI, impuesto a la propiedad inmobiliaria.
Como ustedes saben, actualmente hay una exención, hay un tramo hasta el cual tú no pagas por tener un inmueble. Y es de 9.8 millones de pesos, entiéndase, 9.800.000 pesos. Pero ¿qué pasa, Roberto? Que con esta modificación llamada de modernización fiscal, la exención se está bajando a 5.025.000 pesos. Señores, Emerson, todos aquí sabemos, Roberto, Jimmy, señores, que ya una casa o un apartamento de 5 millones de pesos, eso no es un bien de lujo. Ni la económica casi. Ni la económica. Entonces, con tú bajar el umbral de los 9.8 millones y ahora 5.025, prácticamente aquí el mayor porcentaje de la gente va a tener que pagar, de la clase media, va a tener que pagar impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. Cosa que te interrumpa, está forzando también a todos los que tienen bienes, que no tienen liquidez, a salir de esos bienes. Así es, así es. Si tú has hecho un ahorro en función de... Y lo invertiste en eso. Lo invertiste, te están forzando incluso a que salga de ello a precio de vaca muerta. Porque nadie va a querer adquirir cosas que le sumen gasto, impuestos. Entonces, con esa modificación en el IPIN, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, el gobierno lo que está haciendo es que a la clase media, a la clase baja, lo está golpeando, que ahora mismo están exentos, le está diciendo, tú tienes que pagar impuestos sobre propiedad inmobiliaria. Y no nos parece que con eso tú estás ayudando, al contrario, tú vas a agravar las condiciones de la clase media, que de por sí ya. Pero otra medida que golpea a la clase media y a los asalariados es el tema de la deducción del gasto educativo. La ley 179. Con esa ley, Roberto, los gastos educativos a nivel primario, de bachillerato, técnico y universitario, ya sea de tus hijos como tuyo, tú podías deducirlo. Y por tanto, eso reducía, tenía un efecto positivo porque hacía que tú pagaras menos impuestos sobre la renta. Ahora no, esa ley fue eliminada, que era una gracia, una ayuda a la clase media, porque sabemos aquí el problema de la educación. Este caso es fraccionado. No, Jimmy, eso fue eliminado, hermano, está eliminado. Yo tengo el proyecto que se envió al Congreso y tengo la propuesta que inclusive se va a eliminar, se va a eliminar ya, porque está propuesta, pero además todavía hay tiempo que el gobierno recapacite. Pero claro, este trabajo que hacemos en la discusión de los propuestas, este trabajo que hacemos precisamente en hacer esta dialéctica que hacemos en tratar los asuntos es con el propósito, sobre todo de una emisora como la Z, es con el propósito de que el gobierno haga su propia dialéctica en relación con esa fuerza, ese ímpetu que va hacia el cobro de los impuestos. Para eso no se ha logrado todavía. Pero ya está en el Congreso. Sí, está en el Congreso. El gobierno puede hacer su propia dialéctica sobre eso. La pregunta es, ¿puede sufrir algunas modificaciones este proyecto que ha presentado el gobierno? Sí, claro, Roberto. Eso es lo que esperamos. Y precisamente, Roberto, el CONEP hoy en la prensa y el presidente Leonel Fernández también, ustedes han visto cuál fue un Twitter que mandó ayer diciendo que el gobierno, que lo ideal ahora es que se dialogue antes de que se concerte, antes de que el Congreso. Por eso esperamos y confiamos, Roberto, que el Congreso de la República va a cumplir su rol llamando a vista pública para que todos los sectores económicos, sociales y políticos puedan fijar su posición con relación. Es lo que espera todo el mundo, porque a mí me han llamado más de 10 personas diciéndome lo del IPI. Roberto, que el PRM no aproveche esa mayoría mecánica para pasar un rodillo, porque al final vienen las elecciones después. Las elecciones no, la gobernabilidad se complica. Déjame decirte una cosa. Escúchame, hermano, cuando una medida de esa naturaleza no se consensúa lo suficiente, hay resultados. Los pueblos, los gobiernos tienen que tener el reconocimiento de sus acciones en los pueblos, es decir, la legitimación. Por eso es que el presidente, sobre la reforma constitucional, se procuró tanto la participación de Emerson, no ha habido consenso con la reforma constitucional, hermano. Usted lo sabe, ¿no? Usted sabe que no. Pero espera acá, yo no dije que hubo consenso. Bueno, no, yo dije que por eso, déjenme hablar, hermano, por un minuto. Yo lo que dije fue que ese interés de él nace de su preocupación de que una situación, una reforma no consensuada va a perturbar la gobernabilidad. Ustedes lo saben, el país lo sabe. Dígame. La pregunta ¿es obligatorio una reforma en un gobierno bajo esa condición? Está muy bien. Lo primero que el gobierno debe hacerse, Jimmy, es primero revisar cuál es el tema, su política. La calidad del gasto público. El gasto público. Y después que tú te revisas todo, Jimmy, velo como una persona, una familia. La familia se revisa. ¿En qué gasto superfluo estamos teniendo? Innecesario. Y después que ya tú ves eso, dices, ya no puedo cortar más. Okay. Entonces, ya yo sé que necesito de ingreso 10, pero tengo 7 nada más. Perdón, tengo 10 de gasto, pero solo tengo 7 de ingreso. Ahora estos 3, ¿cómo lo consigo? Con préstamos, con financiamiento, ¿cómo? Pero primero a esa sinceridad que yo me refería, esa sinceridad. Uno de los puntos que el Fondo Monetario Internacional le planteó, creo que fueron 4 puntos
que le planteó al gobierno precisamente para esto de la reforma fiscal, lo que tenía que hacer, que en eso estaba precisamente la eficientización del gasto público, la reducción, no eliminación, creo, de las exenciones que... la reducción de las exenciones, que es bastante... el problema? Que todas las reformas que se han hecho siempre se ponen en pretexto que el Fondo Monetario Internacional está poniendo tales o cuales condiciones, pero el fondo no las pone si nosotros no nos administramos de manera desorganizada, no hacemos un gasto superfluo, si nosotros dejamos de imprimirle calidad al gasto, es de ahí que se deduce que el fondo viene y dice, mire, ustedes hay que disciplinarlo. Ustedes se le están enseñando la deuda pública externa, por ejemplo, como plantea, está en tanto en relación y con su componente es un tal porcentaje en relación con el PIB. Usted no puede pasar de ahí. Yo tengo una ese es el asunto. Quiero continuar, si tú quieres, Jimmy, para que la veamos las interrogantes, quiero continuar y entonces vemos. Sí, con relación al IPI, para pasar al tema del impuesto a la transferencia de bienes neutralizados, que es el IVA ahora. Con relación al IPI hay otra acción importante que es de tipo administrativo que la población tiene que tener en cuenta, y es que en el proyecto de reforma y modernización tributaria fiscal habla de una reestructuración de los valores reales en la base de datos de la DGI de los bienes inmuebles. Y ustedes saben qué significa eso, Roberto, que si tú tienes una casa que tú compraste un apartamento hace 4 o 5 años, Roberto, y te costó $1 millón, la DGI te lo va a revalorizar ahora combinado con catastro. Te lo va a poner en 5. Y lo más probable es que eso, como dice Emerson, te termine en 5 millones y pico. Peor, y tú vas a pagar IPI. Porque supuestamente tú tienes un inmueble que vale mucho dinero y eso es falso. Por ahí es una medida de tipo administrativo, Emerson, y por ahí también va a golpear duro a la gente, porque todo lo que exceda los 5.025.000 pesos va a tener que pagar un 1%. Y eso eso va a ser un error, porque se va a tomar en cuenta el famoso valor de mercado. El valor de mercado no es lo mismo que el valor real de una propiedad. Eso no es así. Así es. Se va a tomar en cuenta el valor del mercado. Y el valor del mercado depende de la necesidad de quien vende y de la posibilidad de quien compra. Yo le pongo el precio que yo quiero, lo que yo quiero comprar. Con relación, Roberto, al impuesto a la transferencia, que es el impuesto más importante que tiene actualmente la República Dominicana, porque es el que le genera el mayor volumen de ingresos al Estado Dominicano, que actualmente se llama Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios, ITEBIS, pero que en la propuesta se le está cambiando el nombre para que se usa la nomenclatura que se usa a nivel internacional, que es el impuesto al valor agregado o al valor añadido, o IVA. Se plantea eliminar prácticamente las exenciones a los alimentos y bebidas no alcohólicas, salvo algunas excepciones. Y como ya ustedes han visto en los medios que se ha estado debatiendo, una serie de productos de componente agropecuario que no tienen ningún tipo de transformación van a ser alcanzados por el 18%, porque además de la tasa se está modificando. Antes había alguna tasa diferenciada, ahora la tasa va a ser un 18% para todo lo que esté grabado. Un momento, y eso, me he visto obligado a interrumpirte varias veces. Te voy a decir qué pasa. Sí. Con este asunto del ITEBI, ¿por qué el gobierno no se plantea, y se lo decimos por aquí por la Z para que reflexione sobre el particular, grabar con ITEBI lo de vengado y no grabar lo que usted factura? Si yo tengo un negocio y yo le fío, como decimos en el lenguaje popular, a una persona 100,000 pesos, lo primero que yo tengo que me cobran los 100,000 pesos, aunque la persona dure 10 meses para pagarlo, es más, aunque me engañe, yo tengo que pagar el 18% de algo que fui venta respecto a la cual fui engañada. No solo eso, luego cuando tiene que presentar, a veces lo que tú cobras aparece en impuestos internos como que si es algo actual, una factura vieja que está cobrando, que te complica la presentación. Pero eso es peor, esas cantidades que no te pagaron abultan tu potencialidad o tu posibilidad, el componente de lo que le llaman el bendito anticipo también, que es otra aberración. Es otra aberración. Así es. Porque se suma todo y se aplica un porcentaje de lo que tú supuestamente facturaste, y tú tienes, por ejemplo, cientos de miles que tú facturaste que no lo cobraste. También esos van acumulados para calcular el porcentaje que se te va a aplicar por el bendito anticipo, que es una aberración también. No hay que rodarlo a 3 meses, no rodarlo a 3 meses, cada 3 meses, es quitarlo. Ustedes le están cobrando por adelantado, por facturación, no por dinero de venta, efectivamente recibido en dinero. Le están facturando y le tienen que poner un anticipo también del monto global. No solamente eso, tú vas a un supermercado, para poner un ejemplo, y te hacen una factura por un valor total y te graban todo lo que tú compraste ahí, incluyendo los productos que no llevan impuestos. Eso es muy evidente en el día a día, y hay unas famosas máquinas fiscal. Ustedes recuerdan que una vez hasta se paralizaron los comerciantes con esas famosas máquinas fiscales, que la mayoría, búscala hoy en día, ninguna lo tiene. Sí. Ahora, finalmente aprovecharte ahí, porque quiero consultarte algo. La reforma fiscal
Déjame meter mejor que Jimmy. Ahí vemos, termino porque puede ser que te conteste lo que tú quieres saber. Sí, déjame terminar, hermano. Sí, mire, hay otra medida así rápidamente que habla de la reforma. Yo en esa parte ahí estoy de acuerdo, que es el impuesto selectivo sobre bebidas alcohólicas. El aumentarle a eso. Señores, las bebidas alcohólicas generan, al igual que los tabacos, generan en la sociedad lo que se llama externalidades negativas, Roberto, que son consecuencias negativas. Por ejemplo, usted consume alcohol y usted se emborracha y se mata a su familia. Usted consume alcohol, va a un semáforo y se mete en rojo y una gente que va bien, usted la choca con su familia y tenemos, ¿verdad? Usted fuma tabaco, produce cáncer a usted y le puede producir cáncer al que está al lado también por ser fumador pasivo. Ese tipo de bienes que generan externalidad negativa, yo estoy de acuerdo que lo graben. La banca de apuestas, las bebidas con la banca de apuestas. Esas bebidas dulces con azúcar como los refrescos, que lo que provocan es obesidad. En la mayoría de los países de América Latina ese tipo de bebida está grabada con impuestos selectivos. Aquí no estaban grabadas y yo en esa medida estoy de acuerdo con el gobierno que se grave esos productos, porque esos productos lo que se generan es problemas de salud pública en la población. Con relación al tema de los vehículos motor, que es un tema importante, la propuesta de modernización fiscal establece que los vehículos de más de 5 años de fabricación pagarán 3.000 pesos, pasando de 1.500 a 3.000, un 100% de aumento por derecho a circulación. En el caso de los vehículos que tienen menos de 5 años de fabricación, la medida establece que pagarán de 3.000 pesos a 6.000 pesos, un aumento de 100% también. Sin embargo, en la rueda de prensa de la semanal, cuando el ministro de Hacienda hablaba, que él mencionaba el tema de los vehículos de motor, Roberto, él mencionó el caso nada más de los vehículos de motor, pero no mencionó un tema que es neurálgico para la sociedad. ¿Saben cuál? No mencionó el tema de las motocicletas, Roberto. En la ley, en el proyecto de ley que se sometió al Congreso Nacional, que aquí yo lo tengo en mis manos, se está grabando las placas, se está elevando las placas, el derecho de circulación de la motocicleta. No, de la motocicleta. Bueno, prácticamente eso es lo que nos pagan. Sí. Se está llevando a 1.200 pesos anual el pago de la circulación de una motocicleta, que en la rueda de prensa no se mencionó y entiendo que fue adrede porque no está ahí. Aquí hay 10 millones de motocicletas. El barbete de 1.500 a 3.000. Entonces, esa parte también. Otra medida que contempla el proyecto de modernización fiscal es la eliminación de la exoneración de los congresistas. Establece que se va a crear un fondo para darle un vehículo por periodo. Establece un arancel de un 20% a la importación de los famosos vapor y los productos que se usan, que son los cigarrillos electrónicos. Me parece positivo, me parece que hasta poco me lo encuentro. Eliminación de la exoneración para la importación de máquinas y artefactos para juegos de azar. Yo me pregunto cómo en nuestro país, señores, al día de hoy, Emerson, di que tú traes máquinas para juegos de azar, di que esté exento de impuestos. No, eso no es nada. Yo conté en el trayecto desde mi casa de la montaña, yo conté en 3 kilómetros, conté 29 bancas de apuestas. De loterías. Y eso no puede ser. Entonces también, en conclusión, el objetivo de la reforma es, según la reforma del gobierno, es recaudar 122.486.6 millones, equivalente al 1.5 del PIB, dentro de los cuales se incluyen unos 75.230.7 millones solo de ITEVIS. En conclusión, ¿cuál es mi opinión de esta reforma? Este proyecto de reforma del gobierno es sumamente regresivo. ¿Y qué significa que sea regresivo? Que es una reforma que está orientada básicamente a golpear a la clase media, que es la que mueve la economía, y a los asalariados. Por tanto, no es una reforma que sea buena. Es una reforma que va a castigar el bolsillo de los que siempre pagan impuestos, de los que menos tienen posibilidad de evadir, y es una reforma que no toca como debería tocar al bolsillo de la élite, de la gente que más tiene ingresos. Porque si así hubiera sido, en vez de bajar la exención para el IPI a 5 millones, subimos la exención, la subimos más. ¿Para qué? Para golpear, para afectar, para agravar a aquella gente que tienen fortunas en inmuebles. Por ejemplo, yo, que puedo decirle que he estado 3 veces en la Dirección de Impuestos Internos como su director. Conozco aquí gente, personas físicas, señores, que tienen más de 200 inmuebles en la capital. 200 inmuebles, Roberto. Imagínense lo que significa eso en términos de factura. Esa gente se está riendo con la mano. Pero la promesa fue... Esa gente la que había que grabarle. ¿Tú sabes con qué, Emerson? No con 1%, meterle un porcentaje más alto. Porque lo que tú debes hacer es grabar a la gente que tiene más, para que sean ellos los que paguen el costo de la reforma. Porque solo, ¿para qué? Para tú con la reforma propiciar una redistribución del ingreso en la economía y hacer que la carga se distribuya mejor. Pero la promesa era bajar los impuestos y ampliar la base imponible. Pero no está resultando así. Tienes una inquietud. Sí, dos cosas. Primero, la gente comenzó a hacer su reforma, tan pronto se cuadraron con ella. El que vende la yuca dice, no, es que va a ir una reforma y que se va a aumentar todo. El del colmado comenzó a disparar, el del supermercado, el ferretero, etcétera, etcétera. Todo el que vende servicios comenzó a incrementar su ese fue el anticipo de la reforma, porque todo el mundo incrementó los precios. Pero hay otra cosa, una de las razones que explica el sector oficial, el sector de gobierno, es que es para invertir y conseguir
y mejorar la seguridad, la salud, el transporte, mejor servicio de agua potable y riesgo, más infraestructura vial y energía, más servicios de infraestructura municipales y mayor aseguramiento de la estabilidad económica. Ahora, yo me pregunto, ¿qué fue lo primero que se inició en este país cuando ya se iba a introducir este proyecto de reforma? Frizar la nómina pública. Y usted me va a decir a mí que usted le va a dar servicio a esa gente cuando usted lo está sacando. ¿Con qué San Antonio, para no decir coño, se va a pagar? Pero Jimmy, eso es Jimmy, hermano, es una bola de humo. El gobierno dice que va a frizar la nómina ¿cuándo? Agosto de este año. Ya la nómina está aumentada en 100 mil millones de pesos. Y la reforma lo que se van a jugar son 122,000, es 100,000 que ha subido solo la nómina, y la nómina se está frizando agosto. Al mes pasado, Jimmy, sigue todo igual. Pero, sigue todo igual, por tanto ahí no hay ningún efecto positivo de ahorro. Vámonos a una pausa, al regreso vamos a continuar con el tema porque tengo varias preguntitas para que el pueblo llano excelente pueda. Yo también tengo preguntas. Muy bien. Francis, llévatelo.